Hola, muy buenas, bienvenidos a Receta Ganadora. ¿Habéis probado alguna vez la pizza negra? Yo hasta hace unos años no, porque antes hacía alguna pizza negra, pero era porque se me quemaba en el horno y esa no me la comía. Pues hoy os voy a hacer una masa de pizza negra italiana, una auténtica masa italiana. Bueno, lo primero que tenemos aquí son 500 gramos de harina. Vamos a coger un bol en donde vamos a hacer la mezcla. La harina la he tamizado para que esté más finita. Echamos los 500 gramos y lo siguiente va a ser la levadura, ¿vale? Y se la vamos a echar a la harina. Desmenuzamos bien, las manos bien limpias. Después tenemos el ingrediente secreto, que no es tan secreto, que es carbón activado, ¿vale? Es un carbón vegetal activado. Y con esto hacemos la masa. Añadimos y ahora removemos bien para que se mezcle todo. Vamos a empezar con la masa. Echamos agua mineral y ahora simplemente vamos añadiendo la harina poco a poco y vamos mezclándola. Bueno, ya cuando esté integrado vamos a echar el aceite de oliva. Y por último, la sal. Mezclamos bien. Vamos a enharinar un poquito la mesa de trabajo y ahora ya es un amasado normal. Bueno, y cuando esto ya está, fijaos qué bolita de masa tenemos, vamos a taparla y vamos a dejar que repose durante una hora. Ha pasado la hora, ya destapamos nuestra masa, ¿veis qué pinta tiene? Pues y blandita está, ya está relajada, la vamos a cortar. Pues lo que tenemos que hacer es quitarle el aire. ¿Cómo se lo quitamos? Pues la metemos hacia adentro, ¿vale? Y cuando la tengamos bien quitado el aire, la embolamos. Y la mejor forma de embolarla es hacerlo así. Ya tendríamos la primera masa. Y así con todas. Cuando ya tenemos las 4 bolas formadas, en unos boles, un poco untado de aceite para que no se peguen, las ponemos, las tapamos y nos la llevamos al frigorífico y van a estar 36 horas en un levado lento para que esté la masa perfecta. No te olvides suscribirte al canal y por supuesto activa la campanita y así te avisaré todos los martes y viernes cuando subo la nueva receta. Masas han estado en un levado lento durante 36 horas, las 2 últimas horas a temperatura ambiente sacadas del frigorífico. Vamos a poner en nuestra mesa de trabajo bien de harina en las manos, ¿vale? Y ahora vamos a coger la masa, la sacamos, lo que hacemos es aplastarla, ¿vale? Para que el gas de la fermentación se nos vaya a los bordes. La estiramos sin estirar los bordes. Si queréis ver más recetas ganadoras como estas, suscríbete al canal y todos los martes y viernes una nueva receta ganadora. Nos vemos.